Hola amigos de YouTube, nosotros somos alumnas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caguazú y hoy les presentaremos la bioquímica de la enfermedad de Alzheimer. Las integrantes somos Michelle Romanelli, Laura González, Patricia Escobar y Shirley Isfran. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de pronóstico grave causada por la muerte neuronal en determinadas zonas de la corteza cerebral. Es altamente prevalente en la edad senil. Fue descrita en 1906 por Alois Alzheimer y constituye la causa más frecuente de demencia entre las personas mayores. El 13% de las personas de 65 años o más sufren de esta enfermedad. Es la causa del 50 al 70% de las demencias en los mayores de 65 años y constituye la quinta causa de muerte en este grupo. La prevalencia global es de 35 millones de personas en el mundo. Las principales características que presentan son declinación de la función cognitiva general, es la causa más frecuente de demencia. La mayoría de los casos se presenta en forma espontánea. La supervivencia varía desde 2 a 20 años. La pérdida de memoria a corto plazo suele ser el primer signo. Los principales signos y síntomas son déficit de funciones cognitivas, presentándose la afasia, que es la pérdida de la producción y comprensión del lenguaje. Esta deficiencia afecta el área de Broca, encargada de la producción del lenguaje, y el área de Wernicke o interpretativa general. La apraxia es un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de llevar a cabo movimientos de propósitos aprendidos y familiares, a pesar de tener la capacidad física y el deseo de realizarlo. Y la agnosia es la interrupción en la capacidad para reconocer o de aprender nuevos estímulos. Como por ejemplo, en la agnosia visual, la persona puede ver con normalidad, ya que el funcionamiento de su sistema visual es correcto, pero es incapaz de interpretar, describir o reconocer lo que está viendo. También se presentan trastornos psiquiátricos y dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. Para conocer más sobre la bioquímica de la enfermedad de Alzheimer, primeramente debemos conocer la etiopatogenia y para ello saber algunos conceptos. El primer concepto que debemos saber es el término amiloide, que se refiere al depósito extracelular de proteínas o fragmentos de proteínas en distintos tejidos y órganos. Este depósito es causado por dos factores. El primero sería el aumento de producción o la depuración disminuida y el segundo, la acumulación de formas mutadas de dicha proteína. El amiloide en general se caracteriza como AX, donde la A representa la amiloidosis, que sería el depósito, y la X la proteína en fibrillas, la cual generalmente está representada por fragmentos proteolíticos que en vez de presentar una estructura secundaria en hélice alfa presentan una hoja plegada beta, por lo que se dice que hubo un error en el plegamiento de la proteína. La proteína en cuestión en la enfermedad de Alzheimer es el amiloide beta, la cual deriva de una molécula denominada APP, que es una proteína precursora amiloide cuyo gen se encuentra en el cromosoma 21. Es una glucoproteína que se caracteriza por intervenir en el crecimiento de las neuronas, su supervivencia y su reparación post-daño. Mediante esquemas vamos a representar el estado fisiológico, que sería el estado normal, y el patológico, que se da en la enfermedad de Alzheimer. El estado fisiológico se da de la siguiente manera. Primero tenemos la proteína amiloide con sus dos fragmentos intra y extracelular y también su fragmento transmembrana. Primeramente sufre una proteólisis a través de la enzima alfa secretasa, la cual da como resultado una fracción soluble que se denomina APPS. Luego actúa la gamma secretasa, que lo vuelve a escindir en otra porción y forma la P3, que es otra porción de la proteína soluble y no tóxica. Entonces, ambas fracciones son solubles y no tóxicas. En el estado patológico, en vez de que actúe una alfa secretasa, actúa la enzima beta secretasa, que escinde a esta proteína en un lugar distinto, formando la porción
beta APPS. Luego actúa nuevamente la gamma secretasa, escindiéndola en otro lugar y formando el amiloide beta. Este amiloide beta, formado en vez de presentar la estructura hélice alfa, presenta la hoja plegada beta, y ahí entonces es neurotóxico, y tiene la capacidad de agregarse o oligomerizarse y formar las placas seniles. Acá observamos un esquema de la ascensión de la proteína APP, donde se forman las placas seniles o placas beta amiloides. Hay dos tipos de amiloide beta, el amiloide beta 40 y el amiloide beta 42. El amiloide beta 42 viene a ser el neurotóxico, y entre ellos dos solo difieren en que el amiloide beta 42 tiene 2 aminoácidos más hacia el carboxilo terminal. Si la neurona queda mucho tiempo expuesta al amiloide beta 42, que es neurotóxico, esto hace que aumente la concentración de calcio en el espacio extracelular, y a su vez esto produce una hiperfosforilación de la proteína tau. Las proteínas tau se encuentran en los microtúbulos cumpliendo la función de estabilización y de ensamblaje. A su vez, estos microtúbulos se encuentran en mayor proporción en los axones de las neuronas, cumpliendo la función del transporte axónico. En este esquema estaremos observando un estado fisiológico y un estado patológico. En un estado fisiológico o normal, esta proteína tau, como dijimos, estabiliza en los microtúbulos y es fosforilada por una quinasa o sinasa que depende a su vez de un sistema calcio-calmodulina para su regulación. Como dijimos anteriormente, si la célula se encuentra expuesta a una alta concentración de calcio, esta quinasa tiende a hiperfosforilar a las proteínas tau, es decir, agregar grupos fosfatos extras, lo que da como resultado el desprendimiento de las proteínas tau de los microtúbulos. Por ende, ocurre una alteración en cuanto a la estabilidad microtubular. Las proteínas tau desprendidas se acumulan formando de este modo los ovillos neurofibrilares o las marañas neurofibrilares. Bueno, en este esquema podemos observar principalmente dos neuronas, una neurona sana y otra dañada. En la imagen superior derecha podemos observar principalmente cómo las proteínas tau estabilizan a los microtúbulos y de este modo que pueden ocurrir de forma normal los transportes axónicos. Mientras que en la imagen inferior derecha podemos observar cómo las proteínas tau se desprenden de los microtúbulos, alterando de este modo la función microtubular. En este esquema podemos observar principalmente la diferencia que existe entre los ovillos neurofibrilares y las placas amiloides. Como vemos, los ovillos neurofibrilares tienden a formar cúmulos dentro de la célula, o sea que son intracelulares, pero más bien se encuentran en mayor proporción en el cuerpo o soma neuronal, mientras que las placas amiloides son extracelulares. Aquí podemos observar principalmente la diferencia entre las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares. Entonces tenemos como resultado que las placas neurofílicas más los ovillos neurofibrilares, lo que ocasiona principalmente una alteración del transporte axónico por la despolimerización de los microtúbulos. A su vez, hay un aumento de la cantidad de neurotransmisores, más bien esto ocurre en las neuronas presinápticas. También ocurre una reducción de la comunicación interneural, disminuyendo de este modo la sinapsis, y también ocurre una reducción de la cantidad de neuronas. Todo esto ocasiona la apoptosis o muerte celular. En esta imagen podemos observar primeramente de un lado un cerebro sano, donde encontramos que la masa encefálica, los surcos y los ventrículos se encuentran normales, mientras que del otro lado podemos encontrar principalmente una disminución de la masa cerebral, ventrículos aumentados severamente y severo encogimiento del hipocampo. Y también podemos observar aumento de la profundidad de los surcos. Esto se debe a la disminución de las neuronas, ya sea por atrofia o por apoptosis neuronal. Otro factor que se encuentra relacionado con la enfermedad del Alzheimer es la apolipoproteína E.
Este presenta su gen en el cromosoma 19 y se encarga principalmente del transporte de lipoproteínas. Algunos aspectos bioquímicos. En la enfermedad del Alzheimer principalmente tenemos la disminución de los lípidos totales. Esto se debe porque el tejido cerebral se encuentra mayoritariamente compuesto por lípidos. Tenemos la disminución de consumo de oxígeno, del cociente respiratorio y también del flujo cerebral. Para el diagnóstico de esta patología tenemos que la pérdida de memoria durante más de 6 meses, la presencia de uno o más marcadores biológicos, proteínas anormales del líquido cefalorraquídeo, mutación patogénica o neuroimagen, atrofia en resonancia magnética, hipometabolismo específico en la tomografía por emisión de positrones. Se debe recoger una buena historia clínica, realizar una exploración general y neurológica. Se debe realizar un examen breve del estado mental y deterioro cognitivo amnésico ligero. Las dos últimas consisten en pruebas que se realizan a los pacientes para analizar el estado de las cortezas cerebrales. En cuanto al diagnóstico anatomopatológico, observamos que en el cerebro hay una disminución del peso y del volumen, aumento del tamaño de los ventrículos y de la profundidad de los surcos. Las placas neuríticas, placas seniles, son acumulaciones esféricas focales de prolongaciones neuríticas dilatadas que se encuentran en el hipocampo, amígdala y neocorteza. Y las placas difusas son un estadio precoz de las placas neuríticas. Estas se encuentran en los ganglios basales, corteza cerebelosa y núcleo estriado. Los ovillos neurofibrilares son haces de filamentos en el citoplasma de las neuronas que desplazan o rodean al núcleo. Estas se encuentran en la corteza entorrinal, hipocampo, amígdala, núcleos del RAF. Y contienen formas anormales hiperfosforiladas de la proteína tau. Cuadro clínico. Etapas de la enfermedad de Alzheimer. Fase inicial o ligera. Esta fase presenta una duración de 2 a 5 años, en el cual el síntoma centinela es la pérdida de la memoria episódica, verbal y de la capacidad tanto para aprender datos nuevos como para reconocer o recordar el material recientemente aprendido. Aparecen dificultades de atención, de solución de problemas, del uso de palabras y de realización de actos de manera secuenciada. El enfermo no acierta a decir la fecha del día o a reconocer el lugar en el que se encuentra, pierde espontaneidad y muestra excesiva pasividad a pesar de esto. Puede ser consciente de los síntomas o presentar anosognosia, y ya en esta etapa el enfermo empieza a depender de un cuidador. La siguiente fase es la fase intermedia o moderada, que presenta una duración de 2 a 7-10 años, en el cual se agravan los trastornos de memoria y se acentúan los problemas de lenguaje. Pueden aparecer depresión, ansiedad, agitación, agresividad, insomnio, desinhibición sexual y otros síntomas psiquiátricos como alucinaciones visuales, ideas delirantes o falsos reconocimientos. El enfermo ya no usa apropiadamente el dinero o el teléfono. Si conduce un automóvil hay riesgo de accidentes. Pierde las habilidades culinarias y de manejo de los electrodomésticos. En esta etapa el enfermo comienza a hacerse parcialmente dependiente de un cuidador para asearse, vestirse o salir a pasear. La siguiente fase es la última y es la fase avanzada o grave, en la cual tiene una duración de 3 años. Se presenta dificultad para entender el lenguaje, leer o escribir. El paciente pierde progresivamente el habla y se va haciendo mudo, y ya hay una dependencia total de su cuidador hasta en lo más básico, como aseo, vestido y comida. Y en un estadio final se ve confinada en la cama, pierde la motilidad, adopta una postura fetal y muere por complicaciones infecciosas broncopulmonares o urinarias. Tratamiento. No hay tratamiento específico ni terapia eficaz, pero a pesar de eso se utilizan las siguientes drogas:
donepezilo, la cual inhibe la actividad de la colinesterasa, y nemantina, que es un antagonista de los receptores de N-metil de aspartato. En cuanto a la prevención, tenemos que a partir de los 40 a 50 años se deben de seguir las siguientes pautas. Dieta rica en ácidos grasos omega 3, en la cual podemos encontrar en aceites de girasol o en aceites de oliva. Actividad intelectual estimulante y moderada. Actividad física moderada. Controlar cifras de presión arterial, glucemia, ácido fólico, vitamina B12 y colesterol. Los siguientes componentes ayudan a una mayor supervivencia y actividad de las neuronas. Inhibidores beta y gamma secretasas, inmunoterapia pasiva con anticuerpos monoclonales, compuestos antiapoptóticos, inhibidores de caspasas, minimoléculas de ARN, neurotrofinas y factores estimuladores de insulina. Caso clínico. Víctor es una persona mayor que a sus 56 años comenzó con pérdida de memoria. Fue al médico y le diagnosticó que la falta de memoria era producto de su edad. Pasó el tiempo y se jubiló. Otra vez fue al médico para hacer chequeo y el médico clínico lo mandó al neurólogo y le hicieron un estudio más completo porque seguía perdiendo la memoria. El médico diagnosticó que tenía Alzheimer sin llegar a ser muy avanzado. Le prescribió que sea atendido por una terapista ocupacional. La terapista visitó a Víctor a su casa para comenzar el tratamiento. A través de actividades de la vida diaria, estimuló las funciones cognitivas con el propósito de mantener ciertas funciones. Las actividades cognitivas estimulan las funciones superiores para mejorar su calidad de vida. Víctor le comentó que últimamente no puede identificar su ropa en el ropero, agnosia. La terapista habló con su familia para que el ropero solo tenga la ropa de él y así puede identificarla. El plan de estrategia que aplicó la terapista en este caso fue de reconocimiento visual con el objetivo de encontrar su ropa. El tratamiento es a largo plazo, porque a medida que Víctor se olvida de algunas de sus actividades de la vida diaria, la terapista estimula dichas funciones cognitivas para que Víctor pueda mantener su memoria y pueda mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.